Cunduacán, Tabasco, en la iglesia Ministerios Viva la Familia de Ministerios Ebenecer Cunduacán. Estamos para servirles, para ayudarles, para bendecirles, para enseñar la palabra del Señor, y requerimos de la ayuda del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y también pues de mi esposa Olga Lidia Ara Sánchez, que está conmigo, la hermana Sayan Yamilet, que también nos está ayudando en esta labor tan importante de enseñar a la iglesia del Señor la palabra viva y eficaz. Quiero invitarle a orar esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos tu misericordia. Agradecemos, Señor, que esta noche tú estás con nosotros. Háblanos, toca nuestras vidas, conoces nuestras imperfecciones. Sabes que sin ti no podemos hacer nada, Señor. Por eso nuestra dependencia de ti. Nosotros dependemos plenamente de ti, Señor. Ayúdanos. Te rogamos que nos edifiques, que nos consueles, que nos exhortes en el nombre de Jesucristo. Amén. Hemos estado hablando, hermanos, de el fruto del Espíritu Santo. Ya pasamos el primer bloque, en donde hablamos acerca del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, y luego comenzamos a hablar de la benignidad, de la bondad, de la fidelidad, y ahora vamos a empezar a hablar de la mansedumbre. Nos queda un tercer bloque, que es donde hablaremos del dominio propio, de la justicia, de la verdad y del fruto de labios que confiesan su nombre. Estas características se les llama fruto del Espíritu Santo, porque es lo que produce el Espíritu Santo en la vida de una persona que verdaderamente le ha entregado su corazón, su vida, y se deja guiar por el Espíritu Santo, de manera que por medio de estos frutos podemos comprobar lo que es agradable al Señor. Podemos comprobar que estamos agradando al Señor, y es que una de las razones por las cuales nosotros le servimos a Dios es precisamente esa: queremos agradar a Dios. Muchas veces no lo hacemos o no lo logramos porque nos dejamos guiar por nuestra alma, por nuestra carne, por nuestra mentalidad, por nuestro corazón. Pero la Biblia dice que el corazón es engañoso, es perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pero si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo va a producir en nosotros este fruto. Entonces hablamos de la benignidad, hablamos de la bondad, hablamos también de lo que significa la bondad. Y ayer hablábamos acerca de la fe. La fe es importante porque tiene que ver con la doctrina, tiene que ver con la práctica, tiene que ver con la confianza. Aquí tengo un detalle y voy a tratar de corregirlo. Entonces la fe es importante porque, hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. De manera pues que nosotros tenemos que darle quizás un pincelazo, ¿verdad?, a esa palabra o a ese fruto que se llama fe. Entonces decía que hemos visto benignidad, vimos también antes de la bondad, después de la bondad, vimos fe. Y esta fe hablamos que es una firme persuasión. La fe es convicción basado en lo oído, porque la fe viene por el oír la palabra del Señor.
La fe, hermanos, es confianza, la fe es seguridad, la fe es fidelidad, la fe es confianza al conocer a Dios. La fe es ser fiel a Dios, pero también ser leal o fiel a los hombres. Entonces, la fe es importante en la vida cristiana. Sin fe no podríamos hacer nada, no podríamos agradar a Dios. Estaríamos solamente haciendo, digamos, ruido, así como cuando nosotros hablamos del amor, ¿verdad? Que el amor dice que si no tenemos amor somos solamente como platillo que resuena. Igual la fe, hermanos, podemos hacer mucho ruido, mucho grito, mucho alboroto, pero si no hay fe, entonces no podremos ser fiel a Dios, no podemos mantener nuestra confianza a Él, no podemos ser fieles o no estaremos dando pruebas de nuestra fidelidad a Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la mansedumbre. Gálatas 5:22 y el verso 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Ahí encontramos la mansedumbre. Y de ahí vienen las demás: templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero la mansedumbre, vamos a centrarnos en ese gajo del fruto del Espíritu Santo. La palabra mansedumbre se deriva del griego praotes, que significa mansedumbre y humildad. Eso usted lo puede ver en el diccionario Strong en el numeral G4236. La mansedumbre es una obra efectuada en el alma para con Dios, ya que la mansedumbre dispone al espíritu humano a aceptar los tratos de Dios. Cuando Dios trata nuestras vidas, cuando Dios nos pasa por el fuego, cuando Dios nos pasa por el agua, entonces ahí nosotros damos a saber si tenemos este fruto de la mansedumbre, porque aceptamos el trato que Dios está dándonos. Por eso, el mayor ejemplo de mansedumbre es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, hermanos, en el Señor Jesucristo se manifestaron los 18 dones del Espíritu Santo y se manifestó también los 12 frutos del Espíritu Santo. La plenitud de Dios estaba en él. Entonces la mansedumbre, hermanos, también él la manifestó y aceptó la voluntad de Dios en su vida. Aceptó los propósitos de Dios en su vida, aun cuando ese propósito o esos propósitos no eran tan gratos, pero sabía que al final de cuentas iba a ser de beneficio para mucha gente. Así que, hermanos, discúlpeme que aquí tengo este detalle. Ok, bueno, Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Mire, ¿de quién tenemos que aprender? De Cristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, mire, el alma del creyente, el alma del cristiano muchas veces puede estar agitada, atribulada, pasando por dificultades terribles. Pero si llevamos el yugo de Jesucristo sobre nosotros y aprendemos del Señor, de su mansedumbre y de su humildad de corazón, no una mansedumbre aparente,
no una humildad aparente. O sea, el Señor Jesús no vivía de apariencias. Entonces, dice el Señor que vamos a hallar descanso para nuestras almas. Eso es importantísimo, hermanos, que lo anotemos en nuestro corazón y lo anotemos en una libreta, ¿verdad? Debemos llevar el yugo de nuestro Señor. O sea, mire, ¿qué es un yugo? Un yugo se ponía, hermanos, en los bueyes, ¿verdad? En un buey viejo y en un buey joven. O sea, en un buey maduro y en un buey inmaduro. En este caso, Jesucristo es el siervo, porque la palabra buey tiene que ver con los siervos, el siervo maduro. Y Él quiere que llevemos su yugo, porque el siervo joven, el buey joven, aprendía del buey maduro, del buey viejo. Entonces el Señor dice: lleva mi yugo sobre vosotros, llevad y aprendan de mí. Hay dos cosas o dos características que el Señor menciona aquí, que son atributos de su personalidad: que soy manso. La mansedumbre, hermanos, es importante, porque a través de ella el Señor nos ayuda a no darle rienda suelta a nuestra ira, a nuestro enojo, a nuestra alma. Entonces necesitamos nosotros ser mansos y humildes de corazón. Entonces, esto es, y mire cómo lo dice acá la traducción en lenguaje actual, mientras me ayudan con la batería para cambiarla. Dice: obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de corazón. Conmigo podrán descansar. Entonces, mire, entonces el Señor está diciendo: obedezcan mis mandamientos, aprendan de mí, sean pacientes como yo, sean humildes de verdad, de corazón. Entonces, es importante que nosotros aprendamos eso, y por esa situación o por ese aprendizaje podremos tener paz, podemos tener descanso, podemos tener reposo en nuestra alma, en nuestro corazón. No va a haber nada que nos agite, no va a haber nada que nos atribule. Puede ser que haya noticias no tan agradables, pero el Señor, por medio de esta palabra, nos dice que en Él podemos tener mansedumbre y podemos tener humildad. O sea, podemos ser pacientes y podemos ser humildes de verdad. Entonces, el Señor por eso dijo que teníamos que aprender de Él. Efesios 4:2. Vamos a leer. Amén. Vamos a esperar un momento, hermano. Mientras usted busca o ve ahí Efesios capítulo 4, verso 2. Y vamos a encontrar ahí, hermanos, que el Señor dice: con toda humildad, gracias, con toda humildad. Efesios 4:2. Ok. Está revelado. Batería. A ver. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjense qué interesante lo que el Señor dice, que tengamos humildad pero también mansedumbre, lo mismo que nos dice en el otro texto.
y que nos soportemos unos a otros con paciencia y en amor. Entonces, amados hermanos, esta palabra es importante para nuestras vidas. Colosenses capítulo 3, verso 12, dice, vestíos pues, no está en la otra. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Dice, mire de qué vamos a vestirnos. Debemos vestirnos como escogidos de Dios, como personas que son santas y que son amados. Debemos vestirnos ¿de qué? De entrañable misericordia. Debemos ser misericordiosos con los demás. Debemos ser benignos con los demás. Debemos ser humildes. Pero también dice que debemos vestirnos de mansedumbre, de paciencia. Entonces muchas personas, hermanos, creen que mansedumbre es sinónimo de debilidad, pero es al contrario. La mansedumbre que en Jesucristo se manifestó ante los sufrimientos del Calvario. Gracias, Señor. La mansedumbre que el Señor manifestó ante los sufrimientos del Calvario, hermanos, fue el resultado del poder de Dios actuando en su vida. Porque fíjese, el Señor pudo haber mandado traer a ángeles que lo ayudaran. Un solo ángel, hermano, hubiera hecho estragos en un ejército romano. Sin embargo, el Señor sabía cuál era su misión, cuál era la meta, sabía a lo que había venido, de manera que prefirió ser humillado por amor a nosotros. Entonces aquí encontramos pues que no es que usted sea débil, no es que el cristiano no pueda defenderse, sino que ha decidido por la ayuda o por la guianza del Espíritu Santo no defenderse, sino que permite que el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, se hagan cargo de las situaciones. De manera pues que cuando el Señor dice no habrá para que peleéis o para que peleéis vosotros, ahí debe haber, si le acercamos el zoom, debe haber una acción del Espíritu Santo en nosotros. Porque el Señor puede estarnos diciendo, no es necesario que pelees, no es necesario que discutas, no es necesario que te enfrentes a esas personas, no es necesario. Pero si el Espíritu de Dios no te guía, aunque la palabra de Dios te esté diciendo, no pelees, no hagas cosas por tal de ver que la otra persona vea que tú también puedes. Déjale al Señor todo. En las manos del Señor está mejor. Y tú revístete o vístete de mansedumbre. Eso es lo que dice la Biblia. Cámanos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Hay que vestirnos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces, mansedumbre no es que usted sea débil o que usted sea menso, porque hay personas, ¿verdad?, que usan esa frase y les parece a ellos haga de cuenta que están mencionando la Biblia, ¿verdad? Manso pero no menso, dicen algunos, y lo repiten toda su vida, porque no aceptan que el Espíritu de Dios tiene la prioridad, o debe tener la prioridad de nuestras vidas, debe tener la guianza de nuestras vidas. Claro que cuando tienen algún problema o algún conflicto o alguna situación y ellos creen que es necesario confrontar a una persona, entonces dicen,
sí, la Biblia dice que hay que ser manso, pero no menso. O también otros dicen, bueno, es que soy humano. Por eso es que el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas para ayudarnos, para darnos eso que la Biblia menciona que se llama mansedumbre. La mansedumbre viene de parte del Espíritu Santo a nuestras vidas para tomar el control, para que la ira, el enojo no nos controle a nosotros, sino que nosotros tengamos control sobre ello. Pablo instruye a los cristianos que muestren mansedumbre para con todos los hombres. Y vamos a leerlo, hermano, para que veamos. Tito capítulo 3, verso 2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, o sea, mire, que no anden hablando mal de todo mundo, que no difamen a nadie. Eso significa difamar, hija. Me ayudas ahí a ver qué. La palabra difamar tiene que ver, no anden hablando mal de nadie. No anden dándole mala fama a otras personas. Y ahí necesitamos la mansedumbre. Ahí necesitamos el control del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí? Atacar el buen nombre o la reputación de alguien. Ok. Difamar es atacar el buen nombre o la reputación de una persona. Pero esa persona ya la conoce todo el mundo, pastor. Usted viera o supiera cuántas cosas se dicen de esa persona. Sí, pero usted no colabore en eso. Usted no ande difamando. Pero si todos lo dicen, sí, pero usted no. Porque usted y yo estamos en un trato de Dios, de parte de Dios, donde el Señor quiere impartirnos su mansedumbre. Mire, la palabra pendenciero, hermana Yami, ayúdanos, porfa. Que no sean pendencieros. Y yo creo que esa palabra tiene que ver con pleitisto. Persona propensa a las peleas, riñas o disputas. Mire, una persona propensa a las peleas, a las riñas o a las disputas. De manera, hermanos, que nos está diciendo el Señor a través del apóstol Pablo que no andemos hablando mal de nadie, que no seamos pleitistas. Es triste que nuestra familia, los vecinos, en el trabajo, nos conozcan como pleitistas. Eso, hermanos, es triste. Pero la Biblia dice pues que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino que seamos amables. ¿Qué nos cuesta? Buenos días, señora. Que no le contestó. No hay problema. No haga lo de aquella persona. Buenos días. Y no le contestaron. Vieja sorda esta, le dice. Y lo voltea a ver. ¿Qué dijo usted? Ahí sí me escuchó, ¿verdad? Le dice. Entonces, no haga eso. Sea amable. Que no son amables con usted, ese es el problema de ellos. Sea amable con todo el mundo. Alguien le gritó, dice, en cierta ocasión mi hermano entró a esa tienda de telas, ¿cómo se llama? Parisina. Y ahí andaba yo con él. Y entonces se acerca a uno de los que cortan las telas y todo eso, y atienden ahí, y le dice, oye, güey, perdón la palabra güey, oye, güey, ¿dónde están las telas que se usan para creo que para trapeadores o no sé para qué era? Y le dice, de aquel lado, caballero. Y él agarró y empezó a caminar, y yo detrás de él, y me dice, oye, qué vergüenza, dice. ¿Por qué? Porque yo le dije, güey, y él me dijo, caballero. ¿Qué nos cuesta ser amables?
me está diciendo una cosa que no debe decirme, Dios le bendiga. No le repita igualmente, o no le diga a ustedes, sea amable. Dice, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Para con todos. Para con el jefe, para con los que están a nuestro alrededor y que son iguales que nosotros en cuanto a funciones. Que seamos amables con los que están incluso pero en cuanto a trabajo, seamos amables con los que están debajo, en un escalafón, en un nivel, digamos, pues. Yo creo que, por decir así un ejemplo, en una escuela tenemos un director, una directora, tenemos compañeros maestros y tenemos compañeros intendentes. Todos somos compañeros. El director es nuestro compañero, pero tiene una función de autoridad sobre nosotros. Los compañeros maestros somos iguales en funciones y también debemos ser amables y mansos unos con otros, mostrando mansedumbre. Pero también el intendente, o sea, el que trapea y el que barre, es también nuestro compañero, aunque tenga otra función. Entonces el Señor aquí nos está diciendo que seamos amables, que mostremos toda mansedumbre para con todos los hombres, que seamos amables con el que está bajo nuestro liderazgo. Usted tiene una empresa, tiene trabajadores, no lo puede estar tratando con la punta del pie siempre. Tiene una mujer que porque ella no es pleitista y porque ella es un pan de Dios, no puede pasarse de listo. O usted, mujer, decir, yo le puedo decir lo que sea a este hombre y él aguanta. ¿No cree usted que ya se pasó? Que es importante que usted ahora aplique la mansedumbre y que el Espíritu de Dios le guíe. Porque el Espíritu Santo nos guía a muchas cosas. Nos inspira a hablar de parte de Dios, pero también nos inspira a que nosotros seamos mansos o seamos amables con los demás, con nuestros hijos. Amén. O sea, tenemos que ser amables con todo el mundo. Con el vecino. Se pasó de lanza el vecino, ¿verdad? Nos aporreó una maceta que pusimos en la mera, en el mero lindero, el límite. Pues ni modo, póngala del lado de su terreno. Se pasó el perro para allá, la gallina, el pato, el pavo, lo que sea, y resulta que no tengo un problemón con el vecino. Sea amable, seamos amables. Yo aquí tengo un vecino de este lado y de este lado, y en una ocasión le dije al vecino, ¿será que podamos subirnos aquí y hacer así y vamos a ponernos del lado de su? Y me dijo, no. Ok, no se preocupe. Pero cuando él necesitó, me dice, disculpe pastor, podemos, mis trabajadores pueden pasarse al lado de su terreno ahí y pararse sobre la teja, porque eran láminas las que teníamos. Y le digo, claro que sí, ¿cómo no? ¿Qué me costaba? Podía yo también decirle, no, usted no me dejó, pero lo dejé. Y cuando yo necesité, después, él dijo, claro que sí, pastor, adelante, con confianza. Pero imagínense si voy a estar peleando con el vecino porque él no me dejó y ahora me toca a mí, ahora va a ver quién soy yo. Hermano, él nunca va a saber que usted es cristiano. Nunca va a saber que usted es diferente. Que a usted lo rige el Espíritu Santo. Que a usted lo guía el Espíritu de Dios. Entonces, es conveniente para nosotros, porque nosotros somos
escogidos de Dios. Colosenses capítulo 3, verso 12, dice: vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados. Entonces debemos vestirnos de mansedumbre porque es conveniente. Somos escogidos de Dios. Ya no somos llamados, ahora somos escogidos. Y recuerde que hay 3 niveles. El primero es llamados. El segundo es escogidos. Y el tercero es fieles. Entonces, los que logran vestirse de mansedumbre ya están en otro nivel. Porque mire, recuerde que dice la Biblia: muchos son los llamados. Ahora, el montón. La gente que sí es cristiana, sí han aceptado a Cristo, sí han recibido al Señor, sí llegan a la iglesia, sí cantan, sí danzan, pueden hacer muchas cosas, pero son del montón. Dice la Biblia: muchos son los llamados. Y a esos muchos yo le llamo del montón. Pero son pocos los escogidos, los que se visten de misericordia, de benignidad, de humildad, los que se visten de mansedumbre. Wow. Haga de cuenta que la mansedumbre es como una cobertura que el Espíritu Santo nos da, en la cual van a rebotar los dardos, van a rebotar las cosas que el enemigo nos envía, pedradas que nos envía por medio de las personas que no tienen a Cristo. Por eso vístase, no ande desnudo, porque la persona que está llena de ira y que quiere demostrarle a los demás que él puede, esa persona, hermanos, es fácil presa de los enemigos. Pero el que se viste de mansedumbre, hermano, pongamos que es como una coraza, es un repelente contra el enojo, contra la ira. Así que, amados hermanos, yo quiero invitarle a que seamos mansos. Y sí, si usted le quiere aplicar no mensos, pero no quiere decir que como no es menso, voy a pelear. Entonces, no, sea manso como paloma, pero seamos astutos como serpientes, dice la Biblia. Así dice la Biblia, O sea, sea manso, pero sea inteligente, sea astuto. Entonces, mi amado hermano, le invito pues para que oremos al Señor y llamemos esta noche a la mansedumbre que venga, que nos vista, que nos dé cobertura. Padre, en el nombre de Jesucristo, esta noche estamos necesitando agradarte cada día. Estamos necesitando hacer tu voluntad. Pero muchas veces nos domina el enojo, la ira, y nos metemos en contiendas, nos volvemos pendencieros, difamadores. Te queremos pedir primeramente perdón. Y segundo, Señor, queremos pedirte que envíes espíritu de mansedumbre a nuestras vidas. Y que nos ayude, Señor, a vestirnos como escogidos tuyos, como santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad,
de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Que venga sobre tu iglesia el espíritu de mansedumbre. Que venga sobre tu iglesia, Señor, ese fruto maravilloso que nos estás enseñando esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret, que el Señor tome el control, el dominio, la guianza de tu vida y te dé mansedumbre, te dé inteligencia, te dé su gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a saludar a algunos hermanos, algunos amigos que estén conectados esta noche. Saludos a todos. Mamita, Dios te bendiga, espero que estés mejor. Ya hablamos hace rato, quizá en la mañana, y pues espero que estés mejor. Cualquier cosa, pues ahí nos estamos comunicando, ¿no? La hermana Olga Lidia nos dice. Hermano Julio César. Hermano Julio César Suárez, Dios te bendiga. Saludos, hermano, hasta donde te encuentres. Que el Señor te guarde. Y estamos en comunicación sobre el culto allá en Pomoca. Yo estoy hablando con algunos hermanos para que nos lancemos para allá, ¿verdad? Así que ánimo. Hermana Carlita Jiménez. Hermana Carla Jiménez, Dios te bendiga, hija, que el Señor te guarde. Dios bendiga tu hogar, tu matrimonio, tu familia. Amén. No sé si hay alguien más, pero si está alguien conectado y no estamos diciendo su nombre, pues es porque no aparece, ¿verdad?, aquí en la transmisión. Pero tal vez si usted pone un amén, ahí podremos saludarle, podremos enviarle bendiciones, y de todas maneras enviamos bendiciones a todos los que nos están escuchando por este medio. Mañana, con el favor de Dios, vamos a estar a la misma hora, a las 8:15, vamos a estar empezando el servicio, el servicio virtual que tenemos lunes y martes. También quiero decirles que estén orando por nosotros, por la hermana Olga Lidia, por un servidor, por el hermano Alexis, por el hermano Marco y la hermana Doris, quienes vamos a ir a San Cristóbal de las Casas. Yo necesito ir para reportarme con mi pastor, y yo le pido, hermanos, que estén orando. Ya no tenemos cupo para nadie, ni atrás, ni en la cajuela, en ningún lugar, porque para esos rumbos hay muchos, ¿cómo se llama esto? Se ponen los tránsitos, la Guardia Nacional, a veces el Ejército, y no podemos llevar gente en la cajuela. Hace poco sí lo hicimos porque íbamos aquí cerca nada más, pero hasta allá no. Luego son serranías que tenemos que subir, un poco pesadas, y pues a menos, ¿verdad?, si alguien tiene un carro y quiere ir con nosotros, ahí sí nos podemos acomodar bonito, ¿verdad? Y podemos ir varios hermanos. Solamente tenemos un detalle y lo voy a decir aquí para que tal vez algún hermano o hermana quiera predicar el viernes. Así que ahí está hermano Sami, hermana Estrellita, hermano Jesús Antonio, cualquiera de los hermanos, nada más que me muestre, ¿verdad?, qué mensaje va a predicar, y entonces lo analizamos y vemos si quién se va a encargar de ello. Dios le bendiga y que pase buenas noches. Amén.